Muy buen día. Feliz 15 de mayo para todas las y los trabajadores de la educación. En este pequeño video vamos a hacer un breve análisis sobre algunas de las situaciones que han transcurrido en torno al 15 de mayo, sobre todo en el tema de digamos, aquellas peticiones que se hacen siempre que llegan estos días y que lo pudimos observar desde hoy en la mañana cuando el presidente de la República hablaba sobre algunas de las mejores salariales que pretendía hoy anunciar y que daba un pequeño pincelazo, ya que comentó también que durante la tarde, junto a los liderazgos sindicales del CENTE, anunciaría el resto de los aumentos o, bueno, las especificaciones que va a tener el aumento al salario y que hablaba sobre un 10% anual. Sin embargo, falta ese desglose que es tan importante para que nosotros conozcamos realmente cuánto es lo que llegará, cuánto es lo que tendremos de aumento en realidad. Entonces, porque recordemos que se hacen siempre desgloses, los cuales al final de cuentas no terminan siendo el aumento eso que nosotros esperábamos. Entonces, esperaremos a escuchar las especificaciones y los desgloses que hayan de parte de la autoridad federal. Pero además de esto, pues vamos a hablar en este video principalmente sobre las movilizaciones a las cuales convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Recordemos que la CENTE es una agrupación magisterial disidente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que busca fundamentalmente la democratización del CENTE, ya que ellos siempre han hablado que las elecciones, la forma en la que se eligen los líderes del sindicato, pues es una forma antidemocrática y sobre todo que son liderazgos los cuales nunca buscan el bienestar por la base magisterial. Entonces, en este sentido, este 15 de mayo ellos lanzan la convocatoria para iniciar un paro indefinido en caso de que sus demandas no sean eh, aceptadas. Iniciaron movilizaciones en el centro del país y fundamentalmente en 4 estados de la República, que es donde tienen mayor presencia, que son los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Pero también hay presencia de maestros simpatizantes o eh, participantes, digamos, de este movimiento magisterial en el resto del país. Por lo tanto, es posible que en otros estados también se sumen a este tipo de actividades a las cuales convoca la CENTE a nivel nacional. Y que las demandas que tienen, pues son fundamentalmente en temas de mejoras, digamos, al trabajo, al salario. Por ejemplo, estas son las 4 demandas centrales, estas que podemos observar aquí. Estas me las compartió un profesor miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y buscan principalmente estas 4 demandas. Aumento salarial del 100% directo a todas las y los trabajadores de la educación. La abrogación total de la reforma educativa Peña, AMLO y sus leyes reglamentarias. Ellos reconocen que de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto en el sexenio anterior, en relación a la actual reforma que se estableció en el año 2019, pues no hubo grandes cambios. Fundamentalmente se hizo un cambio al tema de la permanencia en el servicio, pero sigue habiendo leyes reglamentarias las cuales son, digamos, o van en contra de algunos de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y que por lo tanto se consideran como, digamos, lesivas hacia los derechos de las y de los trabajadores. Buscan también la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que esta es una demanda yo considero, además de la del salario, súper importante, puesto que quienes entramos a trabajar después del establecimiento de esta ley del ISSSTE en el 2007, pues sabemos que el régimen por Afores es un régimen un tanto agresivo. Las y los maestros que han tenido esa mala experiencia de jubilarse o de pensionarse por medio de las Afores no ha sido nada agradable. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de alzar la voz, de exigir con mayor claridad que estas situaciones en materia de pensión y de jubilación se modifiquen. Ha habido algunas intenciones, algunas buenas intenciones de parte del gobierno actual por modificar esta situación. De hecho, hace poco se hicieron algunas modificaciones a leyes del ISSSTE en materia de jubilación y pensión,
en donde buscan principalmente el establecimiento de un fondo semilla. Y de este fondo semilla podemos tratar en otra ocasión, pero de manera muy breve, se trata de que el gobierno federal inyecte más dinero al fondo para que las y los trabajadores tengan la posibilidad de jubilarse de forma más digna. Ellos dicen al menos con el último salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que actualmente es de 16,000 pesos. Entonces, en este sentido, pues la CENTE también hace un llamado a la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Y como cuarta demanda central, piden la justicia social y resarcimiento de los daños perpetrados por el Estado hacia el movimiento magisterial y popular. Recordemos que en los años que tienen de movilizaciones en la CENTE y en el apoyo que han hecho también a otros movimientos sociales, pues han sido víctimas también de violencia de parte de otros grupos o de parte del Estado. Y precisamente se busca resarcir estos daños que han ocurrido en diversos eventos. Por ejemplo, pudiéramos recordar el de la noche de Nochistlán en el marco de la lucha en contra de la reforma educativa en el año 2016, en donde las fuerzas del Estado, o sea, los policías, ejercen una violencia pues indiscriminada, ¿no? En contra de maestros, de maestras, de pobladores de la comunidad de Nochistlán, que están fuera de toda lógica de lo que en ese momento se hacía, ¿no? Eran personas en su momento pues desarmadas, personas que se manifestaban en efecto, pero tenían pues un planteamiento muy claro y en vez de negociar, en vez de buscar una solución a las demandas, pues ejerce violencia, ¿no? Entonces, ante estos hechos, pues se busca resarcir esos daños, evidentemente. Entonces, a raíz de estas movilizaciones, pues surgen una serie de noticias que podemos observar sobre las y los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que será bien, bien importante, ¿no, maestros, maestras, reflexionar en torno a estas demandas? ¿Qué tan importante sería que nosotros apoyemos o al menos estemos al pendiente de estas movilizaciones que surgen, ya que cuando se logran este tipo de beneficios son de manera general para todos los y las trabajadoras? Entonces, es bien importante, hay que reconocerlo, que mientras más y mejor participemos en este tipo de demandas centrales, pues es cuando pudiéramos obtener mejores resultados en lo que muchas veces nosotros solicitamos, pero no nos animamos a exigir. Y que pues debemos de reconocer que también a los liderazgos del CENTE les ha faltado mucho de la base trabajadora, de los maestros y de las maestras que realizamos nuestro trabajo diariamente, que estamos responsabilizados de manera profesional con lo que tenemos que hacer, pero que también entendemos que tiene que revalorizarse ese trabajo. Todo este sexenio se ha hablado de este asunto de la revalorización. Tenemos que profesionalizarnos, tenemos siempre que buscar una mejora en nuestros procedimientos, digamos, en nuestra práctica pedagógica, pero también tiene que haber una retribución a ese trabajo y esa exigencia que se tiene hacia los trabajadores y los trabajadores de la educación. Entonces, es bien importante reconocer, hablar de estas movilizaciones, entender que pueden ser importantes porque podemos llegar a tener beneficio, aunque no participemos de manera directa en ellos. Entonces, creo que siempre sí será importante que también seamos muy críticos y muy reflexivos sobre los procedimientos de cualquiera de los grupos, ¿no? Magisteriales, si hablamos de los oficiales de parte del CENTE, y también tenemos que ser críticos y analíticos ante cualquier otro procedimiento de cualquier otro movimiento magisterial, pero todo aquello que busque mejoras, que busque una exigencia firme ante la mejora de derechos o más que mejora el cumplimiento de los derechos de las y de los trabajadores, y buscar evidentemente también esta retribución de carácter económico hacia el trabajo que se realice, pues siempre será bien importante reconocerlo. Entonces, con esto vamos a quedar con el video del día de hoy. Esto seguirá dando noticia, ya que el presidente comentó en la conferencia mañanera precisamente que mañana recibiría a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y tratarían estos temas para ver cómo les daba respuesta. Entonces, seguiremos esperando esas negociaciones porque, como les decía anteriormente, si lo logran ellos y ellas, son en apoyo a todos y a todas las trabajadoras y los trabajadores de México y a los trabajadores de la educación, ¿no? Evidentemente. Y esperaremos también pues las noticias que hay sobre este asunto del desglose y demás del aumento al salario, y pues estaremos
ahí informando y platicando sobre estas situaciones. Entonces les deseo que sigan teniendo un excelente día y que de ser posible me ayuden a continuar con este proyecto, a compartir con sus compañeros, con sus compañeras estos videos que pues yo los hago con toda la intención de dar evidentemente mi opinión, pero también poder entrar en materia de discusión sobre los temas educativos. Un saludo para todos y para todas.